Últimas noticias de Venezuela. 09 de enero 2019, el Parlamento redactará un estatuto para crear el Consejo de Transición. El legislativo trabajará en un anteproyecto que permita establecer una ruta política para que cese la usurpación de Nicolás Maduro, se instale un gobierno de transición y se celebren elecciones libres. En la primera sesión ordinaria de 2019, la Asamblea Nacional remitió un anteproyecto de ley de transición democrática a la Comisión para la Defensa de la Constitución creada por el Legislativo, que permita establecer una ruta política para que cese la usurpación de Nicolás Maduro, se instale un gobierno de transición y se celebren elecciones libres. Juan Miguel Mateus, diputado de Primero Justicia, explicó que el anteproyecto establece la redacción de un estatuto enmarcado en el artículo 233 de la Constitución, que admita renovar el poder ciudadano, el electoral y el judicial en un consejo de transición que esté liderado por el Parlamento, aferrado a sus competencias y a la Constitución, y que se sume, junto con el apoyo de la comunidad internacional y a la movilización popular, en rechazo a la usurpación, a la lucha por la restitución del orden constitucional. El también abogado constitucionalista mencionó que la ley tendrá un apartado dedicado a la justicia transicional, con el fin de decretar amnistía para oficiales de la Fuerza Armada, detenidos por motivos políticos. Los oficialistas deben entender que es hora de la decencia y que hay que expulsar de Miraflores al usurpador, indicó Mateus. Además, incluirá disposiciones de transición económica que permitan revertir inmediatamente la crisis humanitaria y regulen el gobierno unitario de transición democrática. Es importante que el país entienda que la oposición está preparada para la transición y para gobernar. Pueblo venezolano, salgamos a la calle a luchar, pueblo del mundo libre, profundicemos la solidaridad democrática con Venezuela. Soldados de la República, aparten las bayonetas que sostienen a Nicolás Maduro en el poder y sirvan a la causa de la libertad, enfatizó. En su intervención, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, invitó a todos sectores del país a incorporarse a la creación de este marco normativo con el fin de ejecutarlo lo más pronto posible. Resaltó que para ser efectivas las acciones de un poder legislativo en dictadura, hace falta el compás de todos los sectores de la sociedad y de la comunidad internacional que respaldan la causa democrática en el país. Últimas noticias de Venezuela. 09 de enero 2019, el Parlamento redactará un estatuto para crear el Consejo de Transición. El legislativo trabajará en un anteproyecto que permita establecer una ruta política para que cese la usurpación de Nicolás Maduro, se instale un gobierno de transición y se celebren elecciones libres. En la primera sesión ordinaria de 2019, la Asamblea Nacional remitió un anteproyecto de ley de transición democrática a la Comisión para la Defensa de la Constitución creada por el Legislativo, que permita establecer una ruta política para que cese la usurpación de Nicolás Maduro, se instale un gobierno de transición y se celebren elecciones libres. Juan Miguel Mateus, diputado de Primero Justicia, explicó que el anteproyecto establece la redacción de un estatuto enmarcado en el artículo 233 de la Constitución, que admita renovar el poder ciudadano, el electoral y el judicial en un consejo de transición que esté liderado por el Parlamento, aferrado a sus competencias y a la Constitución, y que se sume, junto con el apoyo de la comunidad internacional y a la movilización popular, en rechazo a la usurpación, a la lucha por la restitución del orden constitucional. El también abogado constitucionalista mencionó que la ley tendrá un apartado dedicado a la justicia transicional, con el fin de decretar amnistía para oficiales de la Fuerza Armada, detenidos por motivos políticos. Los oficialistas deben entender que es hora de la decencia y que hay que expulsar de Miraflores al usurpador, indicó Mateus. Además, incluirá disposiciones de transición económica que permitan revertir inmediatamente la crisis humanitaria y regulen el gobierno unitario de transición democrática. Es importante que el país entienda que la oposición está preparada para la transición y para gobernar. Pueblo venezolano, salgamos a la calle a luchar, pueblo del mundo libre,
Profundicemos la solidaridad democrática con Venezuela. Soldados de la República, aparten las bayonetas que sostienen. Últimas noticias de Venezuela. 09 enero 2019, el Parlamento redactará un estatuto para crear el Consejo de Transición. El Legislativo trabajará en un anteproyecto que permita establecer una ruta política para que cese la usurpación de Nicolás Maduro, se instale un gobierno de transición y se celebren elecciones libres. En la primera sesión ordinaria de 2019, la Asamblea Nacional remitió un anteproyecto de ley de transición democrática a la Comisión para la Defensa de la Constitución creada por el Legislativo, que permita establecer una ruta política para que cese la usurpación de Nicolás Maduro, se instale un gobierno de transición y se celebren elecciones libres. Juan Miguel Mateus, diputado de Primero Justicia, explicó que el anteproyecto establece la redacción de un estatuto enmarcado en el artículo 233 de la Constitución, que admita renovar el poder ciudadano, el electoral y el judicial en un consejo de transición que esté liderado por el Parlamento, aferrado a sus competencias y a la Constitución, y que se sume. Últimas noticias de Venezuela. 09 enero 2019, el Parlamento redactará un estatuto para crear el Consejo de Transición. El Legislativo trabajará en un anteproyecto que permita establecer una ruta política para que cese la usurpación de Nicolás Maduro, se instale un gobierno de transición y se celebren elecciones libres. En la primera sesión ordinaria de 2019, la Asamblea Nacional remitió un anteproyecto de ley de transición democrática a la Comisión para la Defensa de la Constitución creada por el Legislativo, que permita establecer una ruta política para que cese la usurpación de Nicolás Maduro, se instale un gobierno de transición y se celebren elecciones libres. Juan Miguel Mateus, diputado de Primero Justicia, explicó que el anteproyecto establece la redacción de un estatuto enmarcado en el artículo 233 de la Constitución, que admita renovar el poder ciudadano, el electoral y el judicial en un consejo de transición que esté liderado por el Parlamento, aferrado a sus competencias y a la Constitución, y que se sume, junto con el apoyo de la comunidad internacional y a la movilización popular, en rechazo a la usurpación, a la lucha por la restitución del orden constitucional. El también abogado constitucionalista mencionó que la ley tendrá un apartado dedicado a la justicia transicional, con el fin de decretar amnistía para oficiales de la Fuerza Armada, detenidos por motivos políticos. Los oficialistas deben entender que es hora de la decencia y que hay que expulsar de Miraflores al usurpador, indicó Mateus. Además, incluirá disposiciones de transición económica que permitan revertir inmediatamente la crisis humanitaria y regulen el gobierno unitario de transición democrática. Es importante que el país entienda que la oposición está preparada para la transición y para gobernar. Pueblo venezolano, salgamos a la calle a luchar, pueblo del mundo libre, profundicemos la solidaridad democrática con Venezuela. Soldados de la República, aparten las bayonetas que sostienen a Nicolás Maduro en el poder y sirvan a la causa de la libertad, enfatizó. En su intervención, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, invitó a todos sectores del país a incorporarse a la creación de este marco normativo con el fin de ejecutarlo lo más pronto posible. Resaltó que para hacer efectivas las acciones de un poder legislativo en dictadura, hace falta el compás de todos los sectores de la sociedad y de la comunidad internacional que respaldan la causa democrática en el país. No hay concepción alegre en una dictadura. Maduro no va a entregar el poder. Debemos construir condiciones para hacer hábil la Constitución, las leyes del poder legislativo y la transición para que cese la usurpación, aseguró. Eustoquio Contreras, del Gran Polo Patriótico, afirmó que la profunda crisis económica, moral y social debe ser resuelta por los venezolanos y no por potencias extranjeras. El rol de la Asamblea es el de conducir un proyecto político que lleve al país a resolver sus propios problemas. Esta crisis es insostenible. Tendrá alguna salida, pero tiene que ser en el marco de la civilización y la democracia, sentenció.
José Luis Pirela, de la fracción 16 de julio, recordó que existe un vacío de poder porque hubo un fraude perpetrado por las 4 rectoras del DNE, por lo que le corresponde a Guaidó asumir la presidencia y articularse con la sociedad civil e internacional. Hay riesgo en esta decisión y traerá un conflicto, pero qué mayor conflicto que las muertes por falta de alimentos y medicinas, dijo. Américo de Gracia, de la Causa R, propuso la creación de una Gaceta Oficial Legislativa para poder publicar la ley cuando sea aprobada, sin que el Ejecutivo o el TSJ la frenen. Acuerdo. El Legislativo aprobó la creación del Fondo de Recuperación de Activos producto de la corrupción. El acuerdo fue presentado por Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría, y tiene como objetivo resguardar los recursos recuperados para que posteriormente, cuando retorne la democracia, sean devueltos al país para financiar políticas públicas que ayuden a solucionar la crisis humanitaria. Últimas noticias de Venezuela. 09 enero 2019, opositores venezolanos que apoyaron a Grupo de Lima serán investigados por traición. Parlamentarios opositores serán investigados por traición a la patria al haber respaldado una declaración del Grupo de Lima que tomó partido por Guyana en una disputa territorial con Venezuela, decidió este martes la oficialista Asamblea Constituyente. El órgano, de poder absoluto, ordenó al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, y a la Fiscalía abrir el proceso, que podría terminar en condenas de hasta 30 años de prisión si los legisladores son despojados de su inmunidad. Se ordena abrir una investigación inmediata por traición a la patria a todos aquellos que se plieguen a la declaración del mal llamado Grupo de Lima, dijo el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, tras leer el decreto que dispone la pesquisa. Cabello dirigió su acusación contra la mayoría opositora en el Parlamento, sustituido en la práctica por la Constituyente luego del TSJ lo declarara en desacato. Últimas noticias de Venezuela. 09 enero 2019, secretario general de la OPEP llega a Venezuela para toma de posesión de Maduro. La tarde de este martes llegó a Venezuela el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Mohamed Sanusi Barkindo, quien asistirá a la toma de posesión del presidente de la República, Nicolás Maduro, este jueves 10 de enero. Mohamed Sanusi Barkindo fue recibido, en la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, por parte del ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, acompañado por Félix Plasencia, viceministro para temas multilaterales de la República. Saludamos la llegada del secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, a la patria de Bolívar y Chávez. Revisaremos la agenda de trabajo de Venezuela como presidente de la conferencia de la OPEP con el objetivo de lograr la estabilidad del mercado petrolero mundial, expresó Quevedo a través de su cuenta Twitter. Venezuela asume en enero la presidencia de la conferencia de la OPEP, con el objetivo de fijar precios justos que promuevan la inversión y exportación. Este lunes, el presidente Maduro firmó acuerdos con la empresa mixta francesa Maurelet Prom, por un valor de $400 millones, destinados para el fortalecimiento de la producción petrolera en el lago de Maracaibo, Zulia, con la meta de producir 1 millón de barriles extra para alcanzar los 2.500.000 barriles anuales. El jefe de Estado resaltó ante los medios en el Palacio de Miraflores que Venezuela cuenta con varios frentes internacionales para la inversión, entre estos China, Francia, Rusia y Turquía, países con un rol importante en el fortalecimiento de la industria petrolera venezolana. Maduro tomará posesión de su cargo como presidente para el periodo 2019-2025 este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia.